mal día, Paul Walker, el actor que interpreta a Brian O'Connor en Rápidos y Furiosos, decidió subir un Porsche Carrera GT y el resultado fue devastador. El auto totalmente pulverizado y calcinado. Una noticia que estremeció al mundo entero, pues además de dejar a miles de fans con el corazón roto, dejó a una hija sin un padre. Años después, esta se casó y como ya no había un padre que la acompañara en el altar, un buen amigo decidió hacerlo en el nombre de Paul. Y este fue Vin Diesel. En la película es obvio que existía una química entre ellos dos, pero en la vida real las cosas eran todavía más impresionantes. Para entender la relación entre ambos, el caso de su hija y todo lo que vivió Paul, es importante conocer su infancia. Una vida que comenzó en septiembre de 1973 en Glendale, California. Paul es el mayor de 5 hermanos y crece rodeado de la calidez de una familia numerosa. Su madre, Cheryl, había sido modelo profesional antes de dejarlo todo para dedicarse por completo al cuidado de la casa. Su padre, Paul William Walker III, trabajaba como contratista de alcantarillado, aunque también había sido boxeador amateur y logró convertirse en 2 veces campeón de los guantes de oro. Por lo general, en los documentales biográficos solo incluimos al núcleo familiar más cercano para dar un marco de la historia, pero en este caso hacemos una excepción porque según la información disponible en internet, el abuelo paterno de Paul también tiene un lugar importante. Se lo conocía como Irish Billy Walker y tuvo una carrera en el boxeo. Al parecer sobrevivió al ataque a Pearl Harbor y más adelante trabajó como piloto de pruebas de automóviles para Ford durante la década de 1960. Todo esto nos hace pensar que tal vez estos factores influyeron en los gustos por los autos del pequeño Paul desde muy chico, mismo que con el tiempo se volverá su gran pasión. Quédate con ese dato porque más adelante va a ser importante. Volviendo a su vida familiar, Paul crece en un entorno algo conservador, pues su familia es mormona y son muy apegados a los valores tradicionales. Junto a sus hermanos, pasa su infancia en el vecindario de Sunland, en Los Ángeles, y asiste a la Village Christian School, una escuela privada que refuerza los principios religiosos que recibe en casa. Su mamá, aunque se dedica por completo a criar a sus hijos, nunca deja del todo su amor por el mundo del espectáculo. Y por alguna razón que no está del todo clara, decide acercar a Paul a ese ambiente. Al parecer ve en él cierto potencial, así que empieza a llevarlo a castings para comerciales y pequeños papeles en televisión. Desde ese momento, su rostro empieza a volverse familiar en la pantalla chica. Aparece en anuncios de marcas como Showbiz Pizza y S'mores Crunch Cereal, y también participa en varias series, incluyendo 3 episodios del drama de fantasía Highway to Heaven. Con todos estos pequeños pero importantes trabajos, el niño consigue su primer papel en cine con apenas 10 años. La película en la que actúa es Monster in the Closet, una comedia de terror absurda donde ya se nota su soltura frente a cámara. La historia transcurre en un pequeño pueblo de California donde una serie de asesinatos despierta el pánico. Las víctimas aparecen muertas dentro de sus propios armarios y el atacante no deja rastro. Un periodista en busca de su gran oportunidad viaja al lugar para investigar y pronto descubre que hay algo mucho más extraño detrás de todo. Con la ayuda de una profesora local y su hijo, se adentra en el caso mientras siguen apareciendo víctimas. En una escena del crimen encuentran una garra gigante que parece pertenecer a una criatura desconocida que se oculta en los armarios y es inmune incluso a las balas. El ejército interviene, pero el monstruo parece invulnerable. Un pequeño grupo intenta comprenderlo y comunicarse con él, pero el intento termina con la muerte de uno de los científicos. Tras varios fracasos, la ciudad es evacuada y el ejército se retira. Pero el giro de trama viene cuando los protagonistas se dan cuenta que el problema son los armarios. Así que transmiten un mensaje por televisión pidiendo destruir todos los armarios, dejando a la criatura sin un escondite, y en consecuencia esta pierde energía y muere. La película no recibe buenas críticas y pasa casi desapercibida en taquilla, algo bastante común en las producciones de bajo presupuesto, pero representa un paso importante para Paul. Pues aunque el proyecto no tiene mucho éxito, Paul lo da todo y descubre lo mucho que le gusta este mundo. Durante los años siguientes continúa trabajando de forma constante. Participa en más comerciales, se prueba en distintos géneros y asume roles menores en programas de televisión. Cuando tiene aproximadamente 13 años, consigue su primer papel protagónico en una comedia televisiva llamada Trop. La serie sigue la vida de una mujer divorciada en sus 30, interpretada por Diana Canova, quien empieza a trabajar en un sello discográfico independiente centrado en la música New Wave. Allí se involucra sentimentalmente con su jefe, mientras trata de equilibrar su nueva vida laboral con la maternidad. Paul interpreta a Jeremy, el hijo, y su interpretación lo hace cada vez más visible en la escena del entretenimiento. A esta edad, Paul ya empieza a ganar terreno en el mundo de la actuación, pero a la par tiene que lidiar con la preparatoria y todo lo que implica ser un adolescente. Así que por un tiempo deja de tomar
tomar papeles para enfocar su energía en los estudios. Y más o menos por esta época se dice que empieza una relación con su primera novia, Rebecca, una chica muy cercana a su familia, a quien conoce desde que eran niños. Ella es importante en su historia porque al crecer tendrán una hija juntos. Después de graduarse, Paul asiste a varios colegios comunitarios en el sur de California con la idea de especializarse en biología marina, una de sus grandes pasiones y algo que no mucha gente sabe de él. Completa la licenciatura y tras varios años de estudios siente que es momento de volver a intentarlo en la actuación. Con el título bajo el brazo y más motivado que nunca, retoma el camino artístico. En ese regreso al ring actoral conoce a Matt Louver, quien se convierte en su representante y empieza a abrirle puertas. Pero el tiempo ha pasado y Paul ya no es el niño adorable de los comerciales ni el adolescente de comedias familiares. Ahora es un adulto y eso le permite empezar a construir un perfil más versátil, más maduro, dispuesto a explorar distintos caminos para encontrar su lugar en la industria. Durante esta etapa aparecen varios programas de televisión con roles pequeños pero constantes. Participa en The Boys Are Back, en el drama juvenil CBS School Break Special y también en la longeva telenovela The Young and the Restless, donde sigue puliendo su presencia frente a cámara. Estos trabajos no lo hacen famoso de la noche a la mañana, pero le devuelven el equilibrio, la disciplina y el contacto con el medio que había tenido desde joven. Uno de sus proyectos más singulares en esta etapa es Tammy and the T-Rex, una comedia de ciencia ficción que con el tiempo gana cierto estatus de culto por lo extraña que resulta. Está medio extraña, pero déjate cuento un poco. En esa película, Paul interpreta a Michael, un estudiante de secundaria que es asesinado y cuyo cerebro termina en el cuerpo de un tiranosaurio animatrónico por culpa de un científico loco. Después de esto, el dinosaurio escapa, busca venganza contra quienes lo lastimaron y trata de reencontrarse con su novia Tammy, interpretada por una joven llamada Denise Richards. La película no recibe elogios ni atención en su estreno, sin embargo, con los años se convierte en un ícono del cine kitsch de los 90. Estas producciones no lo convierten en una estrella de la noche a la mañana. Es, de alguna manera, comenzar de cero en una industria que ya lo había visto pasar de chico. Aún así, aceptar esos papeles le da una nueva oportunidad y es la de participar en dos producciones que serán importantísimas en su carrera y lo catapultan al estrellato: Meet the Diddles y Pleasantville. Pleasantville se trata de dos adolescentes que son transportados mágicamente a una antigua serie de televisión en blanco y negro que representa una ciudad perfecta y ordenada. Allí deben asumir el rol de dos personajes dentro de esa realidad donde todo es predecible, inocente y completamente controlado. Pero a medida que empiezan a introducir ideas nuevas, emociones, conocimiento, arte y deseo, el mundo de esa serie comienza a transformarse. El blanco y negro da paso al color. Aparecen libros, fuego y hasta lluvia. Todo lo que antes no existía empieza a tomar forma. Este despertar genera tensión. Quienes siguen aferrados al orden original comienzan a perseguir a los que cambian. Aparecen prohibiciones, censura y miedo al pensamiento libre. Sin embargo, poco a poco, la ciudad inevitablemente se va transformando para convertirse en una comunidad viva, llena de matices y contradicciones. Aunque Paul no es el protagonista, su personaje tiene momentos importantes, especialmente en las escenas junto a Reese Witherspoon. Y por primera vez, Paul trabaja bajo la dirección de un cineasta de primer nivel. Este rodaje también representa un hito técnico, pues Pleasantville es la primera película que utiliza tecnología digital avanzada para manipular y editar colores a gran escala. Para la película se escanean más de 160,000 fotogramas para crear el efecto visual en el que el blanco y negro convive con el color. Aunque la película no logra recuperar su alto presupuesto en taquilla, recaudando poco menos de 50 millones frente a los 60 que costó, se convierte en un éxito entre la crítica. Recibe elogios por su originalidad, su estética visual y sus actuaciones, incluyendo la de Paul, que por primera vez es reconocido por su capacidad actoral más allá de su apariencia física. Otra de las interpretaciones importantes que hace Paul es en una historia donde dos hermanos adolescentes, acostumbrados a una vida cómoda y sin responsabilidades, son enviados por su padre a un estricto entrenamiento en un parque nacional como castigo por su falta de disciplina. Sin embargo, al llegar, una serie de malentendidos y accidentes hace que los confundan con dos expertos naturalistas que estaban por incorporarse al lugar. Ese entorno es completamente diferente a lo que conocían, pues su antigua vida estaba llena de surf y comodidad. En este nuevo lugar descubren por accidente que un ex guardabosques está llevando a cabo un plan para desviar la energía geotérmica del parque y construir su propio complejo turístico. Y así, lo que comienza como una historia de impostores despreocupados se convierte en una misión para salvar un ecosistema y el prestigio del parque. Con la ayuda de un animal del lugar y usando todo lo
lo que han aprendido, aunque sea a su manera, logran frustrar el plan, restaurar el equilibrio natural y ganarse el respeto de quienes antes los despreciaban. Este sí es el primer papel protagónico de Paul en una producción importante. Eso significa exposición, un rodaje a gran escala y su primera experiencia en una gran alfombra roja. Pleasantville le da credibilidad, Meet the Deedles visibilidad, y juntas estas dos películas empujan su carrera a un nuevo nivel. Ser un actor serio que puede hacer comedia, drama y adaptarse a historias complejas. Sin embargo, justo cuando parece que todo está empezando a alinearse en lo profesional, llega una noticia que le da un giro completo a su vida. Rebecca, su novia, está embarazada. La noticia llega como una sorpresa, justo cuando todo empieza a tomar impulso, cuando los proyectos crecen y su nombre empieza a sonar con más fuerza en la industria. La paternidad le llega con aproximadamente 25 años. Entre castings, reuniones y rodajes, con agendas cada vez más apretadas y compromisos que lo llevan de un lugar a otro durante meses, Paul intenta llevar ese nuevo momento personal de la mejor manera posible. En noviembre de 1998 nace Meadow Rain Walker y durante un tiempo Paul parece encontrar cierto equilibrio. Trabaja, viaja y cuando puede vuelve a casa para verla. Pero con el reconocimiento en aumento también crece la exposición y la privacidad empieza a ser un problema. Rebecca, la madre de la bebé, decide mudarse a Hawái, quizás buscando un entorno más tranquilo, más estable y lejos del ruido, lo que le suma a Paul un reto más que afrontar. Ahora su carrera ya no es solo un sueño, también tiene que convertirse en el sustento de su hija. Y así, entre viajes, rodajes y ausencias, hace lo que puede en un intento de estar en todo, aunque no siempre sea posible. Las circunstancias los agotan y finalmente esta pareja decide que lo mejor es separarse. En cuanto a la niña, ambos acuerdan compartir la custodia. Paul sigue presente en la vida de Meadow tanto como le es posible, se encarga de apoyar económica y emocionalmente en todo lo que necesita. Y si bien la vida personal y familiar es complicada, en lo laboral Paul no deja de tener éxitos. Le llega la propuesta de una película donde la velocidad, los balazos y la adrenalina son el eje central. Pero por sobre todas las cosas, esta película tiene claro que hay algo que es más importante. Salud, mi familia. Paul acepta, pero mientras se van definiendo los detalles del proyecto, o sea, el elenco, el guión y la producción, él sigue trabajando en otras cosas. Participa en Varsity Blues, interpretando al mariscal de campo estrella de un equipo de fútbol americano. También aparece en She's All That, donde hace del típico amigo del galán en una comedia adolescente. Esta última, a pesar de recibir críticas mixtas, se convierte en un fenómeno de taquilla, recaudando más de $100 millones a nivel mundial. Y con el tiempo se transforma en un clásico de los 90. Todo esto lo va posicionando cada vez más arriba, en una escalera que está a punto de llevarlo directo a la cima, gracias a una película de autos que seguramente ya conoces. Sin embargo, si te fijas bien, hasta ahora los personajes que ha interpretado pertenecen sobre todo a comedias románticas, el género más comercial de aquel momento. Y para no quedar encasillado, Paul necesita un papel que lo saque de ese molde. Y ahí es cuando aparece The Schools, una historia que gira en torno a una sociedad secreta universitaria inspirada en los mitos que rodean a grupos reales de élite. En este mundo oculto, un estudiante es reclutado creyendo que formar parte de esa organización lo llevará directo al éxito. Pero pronto descubre que todo lo que brilla tiene un precio y que pertenecer a ese círculo significa renunciar a mucho más de lo que imaginaba. Uno de los personajes centrales es el hijo de un poderoso senador, criado bajo la presión constante de las expectativas familiares. Desde afuera parece tenerlo todo: poder, influencia y prestigio, pero por dentro vive a la sombra de su padre, atrapado en la necesidad de demostrar que es digno de ocupar su lugar. La historia se convierte así en una exploración del costo de pertenecer a una estructura donde no hay lugar para la debilidad ni para la libertad. La película no recibe el mejor recibimiento de la crítica, es acusada de ser exagerada e incluso absurda por momentos. Sin embargo, resulta un éxito comercial, recauda más del doble de su presupuesto en taquilla y, más importante aún, le permite a Paul demostrar que puede ir mucho más allá del estereotipo del chico guapo. Después de este estreno, Paul empieza el rodaje de la película que transformará su vida para siempre. Un papel que parece hecho a la medida de Paul, y este es el de su participación en una película llamada Rápidos y Furiosos. Como te conté antes, desde niño Paul sentía una conexión fuerte con los autos. Por eso, quizás cuando leyó el guión no dudó en aceptar. En esta ocasión le ofrecen el papel de Brian O'Connor, un joven oficial encubierto del FBI que se infiltra en las carreras ilegales para atrapar a una banda de ladrones liderada por Dominic Toretto, interpretado por Vin Diesel. Desde el primer día de rodaje, Paul se entrega por completo. En muchas escenas improvisa detalles técnicos o sugiere modificaciones mecánicas reales. No era raro verlo entusiasmado hablando con los coordinadores de acrobacias o quedándose después de grabar solo para observar los autos más de cerca. El rodaje resulta exigente, intenso, pero también emocional. Se forja una relación genuina con el resto del elenco, especialmente con Vin Diesel, con quien desarrolla una amistad que trasciende el set.
Ambos comparten el amor por las causas sociales, el deseo de proteger a los suyos y la forma de vivir la vida con intensidad. Y bueno, tal vez si hayas visto las últimas entregas de Rápidos y Furiosos, pensarás que la saga se trata de misiles, amenazas nucleares, robots, explosiones, aviones de carga y saltos imposibles. Pero no siempre fue así. A grandes rasgos, la primera película trata de un joven que se infiltra en el mundo de las carreras callejeras para investigar una serie de robos a camiones. Es un mundo donde se hacen arrancones clandestinos, apuestas, hay enemigos, aliados y dentro de todo lo ilegal, atisbos de luz como la lealtad entre los personajes. La misión de Paul es intentar acercarse al grupo que podía estar detrás de los crímenes. Este poco a poco gana su confianza y se convierte en uno más, pero cuanto más se adentra, más borrosos se vuelven los límites entre su misión y lo que empieza a sentir por las personas que lo rodean. La investigación lo obliga a mentir y a ocultar quién es en realidad, pero también lo va acercando a gente con la que comparte la misma pasión y con quien termina creando lazos fuertes. Pero cuando todo estalla y la verdad sale a la luz, Paul decide hacer lo que su corazón piensa que es correcto y le da las llaves de su propio auto a Toretto para que éste pueda huir. Y es que Paul venía de asumir papeles cada vez más complejos, dejando atrás la etapa de galán adolescente. Con Rápido y Furioso entra en una nueva fase de su carrera. De hecho, el mismo director Rob Cohen cuenta que por eso lo eligió como primera opción. Ya conocía el mundo de los autos y tenía experiencia manejando, así que encajaba perfecto con la historia que quería contar. Lo que también me parece interesante es cómo la película logró abordar esta subcultura que ya existía desde hacía décadas, sobre todo en Estados Unidos y Japón. Por si no lo sabías, más o menos en los años 70 y 80 en Los Ángeles empezaron a verse las primeras carreras callejeras organizadas entre jóvenes que modificaban sus autos para correr. Pero fue en los años 90 cuando esta movida explotó. En ese momento, el tuning o la modificación estética y mecánica de los autos se convirtió en una forma de expresión personal. La gente buscaba mostrar quiénes eran a través de sus vehículos. Cuanto más único, mejor. Por eso empezaron a verse autos japoneses como el Nissan Skyline, el Toyota Supra, el Mitsubishi Eclipse o el Honda Civic, todos intervenidos con alerones, luces de neón, escapes personalizados y pintura brillante. Justamente los mismos modelos que aparecen en la película. Todo eso se fue mezclando con el estilo urbano de Estados Unidos. Hip hop, ropa ancha, zapatillas deportivas, cadenas, gorras y una estética muy bien marcada. En esencia, los 2000. Ahí es donde entra Rápido y Furioso, justo cuando esta movida estaba en su mejor momento. Para encontrar todos estos vehículos y extras que aparecen en la película, lo que hicieron fue anunciarlo por internet. La producción empezó a moverse por foros online y comunidades de tuning. En esa época, internet ya era el punto de encuentro de miles de fanáticos del automovilismo callejero, sobre todo en la costa oeste de Estados Unidos. Ahí empezaron a circular los rumores de que se venía una película sobre ese mundo y enseguida se difundió una convocatoria. Cualquiera que tuviera un auto modificado podía presentarse con su vehículo para ser parte del rodaje. Y la respuesta, como te podrás imaginar, fue enorme. Más de 1,500 personas llegaron con sus propios autos, en su mayoría modelos japoneses modificados, Honda, Nissan, Toyota, Mitsubishi, todos con la estética que definía el movimiento tuning de ese momento. Muchos de esos autos terminaron en las escenas grandes, como la carrera inicial o las reuniones nocturnas donde se veían filas interminables de vehículos. Y lo mejor de todo fue que sus dueños no solo prestaron sus autos, sino que también participaron como extras, formando parte de los corredores, el público y toda la comunidad que rodeaba ese mundo. Por lo que no hubo que inventar nada ni hubo que comprar autos modificados. Solo había que poner la cámara en el lugar correcto. Y para mantener el presupuesto bajo, cuando había escenas donde se destruyen carros, el equipo montó hasta 10 cámaras para grabar una misma toma en diferentes ángulos. En 2001 se estrena la película y el impacto es inmediato. Además, el margen de ganancia es una locura. La película tan solo contó con un presupuesto aproximado de 38 millones de dólares, pero terminó recaudando más de 200 millones a nivel mundial. El público queda fascinado por la química del elenco, la adrenalina de las carreras y el carisma de Paul. En esta etapa, el chico da varias entrevistas y en muchas habla con emoción sobre su personaje, pero cuando habla de autos, se transforma. Sus ojos brillan como los de un niño. Nombra motores, modelos, cilindradas. De hecho, fuera de cámara, Paul es un verdadero entusiasta. Colecciona autos, los modifica, los estudia y hasta los corre. Incluso funda su propio taller llamado Always Evolving y participa en competencias como la Red Line Time Attack. De hecho, le gustan tanto los autos que cofunda AE, Always Evolving Performance, un taller y club automovilístico dedicado a vehículos de alto rendimiento. Más adelante, este mismo proyecto le permite comenzar su camino como piloto. Durante estos años, su carrera se mantiene activa y diversa. Regresa al mundo de las carreras callejeras con la secuela de Rápidos y Furiosos, donde queda más que claro que es una pieza esencial de la saga. También explora otros géneros en su carrera. Por ejemplo, en Timeline
Caroline viaja al siglo XIV para rescatar a su padre atrapado durante una excavación arqueológica. La historia combina acción, ciencia ficción e historia, aunque desgraciadamente no logra el éxito esperado en taquilla. Más adelante actúa en Noel, un drama navideño. También protagoniza Into the Blue, una aventura submarina donde interpreta a un buzo que junto a su pareja encuentra los restos de un avión hundido con un cargamento de sustancias en su interior. Pero este hallazgo rápidamente se convierte en una amenaza cuando terminan viéndose envueltos en una red de narcotráfico peligrosa. Y aunque la película no bate récords de taquilla, sí le permite trabajar bajo el agua en escenas de acción intensas y seguir consolidando su perfil como actor dentro del cine de aventuras. Recordemos que Paul había estudiado una carrera vinculada al mundo marino porque sentía una conexión especial con el océano. Y esta película, aunque no es de las más conocidas, le permite combinar la actuación con una de sus grandes pasiones. El chico está en su mejor momento como actor y eso se nota. Acepta papel tras papel. En Eight Below interpreta a un guía antártico que tras una tormenta se ve obligado a abandonar a sus perros de trineo. Esta película es fuerte y está basada en una historia real. Aquí se muestra la lucha de los animales por sobrevivir en condiciones extremas, mientras su dueño hace todo lo posible por regresar a rescatarlos. Una historia que conmueve al público y deja ver su lado más sensible. Ese mismo año actúa en Running Scared, un thriller intenso y oscuro donde interpreta a un mafioso que debe recuperar un arma perdida. Y después participa en Flags of Our Fathers, una película bélica dirigida por Clint Eastwood donde encarna a uno de los soldados que izaron la bandera en Iwo Jima, una escena que nos dio esta foto que quedó plasmada para la historia de la humanidad. Su participación es breve, pero el proyecto le va acumulando prestigio y confirma su capacidad para moverse entre géneros sin perder su esencia. A medida que su carrera como actor avanza, Paul utiliza su fama y sus recursos para apoyar distintas causas ecológicas, especialmente aquellas centradas en la conservación del océano. Participa activamente en proyectos de buceo científico y monitoreo de especies y se mantiene cercano a organizaciones dedicadas a la protección de la vida marina. También colabora con Bill Fish Foundation, centrada en la conservación de peces de pico como el marlin y el pez espada. Sin embargo, uno de los momentos más significativos de su vida filantrópica llega en enero de 2010, cuando ocurre el devastador terremoto de Haití. Fue una de las tragedias humanitarias más graves de la década. Un sismo de magnitud 7 que sacudió al país, dejando más de 200,000 muertos, cientos de miles de heridos y millones de personas desplazadas. La infraestructura colapsó, los hospitales quedaron desbordados y la ayuda internacional tardó en llegar. Así fue como funda Reach Out Worldwide, una organización sin fines de lucro que se enfoca en brindar ayuda rápida y efectiva a comunidades afectadas por desastres naturales. La idea nace cuando Paul, tras viajar a Haití con un grupo de paramédicos, bomberos y doctores, ve de primera mano cómo pequeñas acciones bien coordinadas podían marcar una gran diferencia en zonas donde las grandes organizaciones aún no llegaban. Reach Out Worldwide no es una fundación nada más simbólica. Paul participa activamente en las misiones, viaja a zonas de desastre, carga suministros, habla con los damnificados y colabora codo a codo con los rescatistas. No busca publicidad ni reconocimiento. Muchas de las misiones pasan desapercibidas por los medios. Y todo esto muchas veces lo financia con su propio dinero, sin buscar donaciones ni hacer campañas visibles. Y si todo esto te despierta curiosidad, porque muchos lo recuerdan solo por sus películas y no por su lado más humano, existe una página oficial con toda la información sobre su organización, los casos en los que han ayudado, los voluntarios que participan y el impacto real que generan. Todo acompañado por una frase que lo resume claramente. Cuando se muestra buena voluntad, es sorprendente lo que se puede lograr. Mientras se dedica al cine y a su activismo ambiental, ese mismo año también se lanza como piloto. Compite con un BMW M3 E92 en la serie Redline Time Attack, donde los autos corren contra el reloj para marcar el mejor tiempo. Lo hace con su propio equipo, AE Performance, y no es cualquier cosa porque su auto está apoyado por marcas reconocidas como Brembo, Ollins y Hankook. El chico sigue con un ritmo imparable, encadenando películas que lo desafían desde distintos lugares. Primero protagoniza La muerte y la vida de Bobby C., donde interpreta a un ex-marine que para proteger a su familia se ve obligado a infiltrarse en el mundo del crimen, haciéndose pasar por un conocido narcotraficante. Después se mete en Horas Desesperadas, un thriller psicológico donde su personaje despierta solo en un hospital tras el paso del huracán Katrina y debe hacer todo lo posible por mantener con vida a su hija recién nacida, que depende de una máquina para sobrevivir. Una historia tensa, íntima y emocional. Y justo cuando parece haberlo explorado todo, vuelve a la saga que lo catapultó a la fama. Regresa a las carreras y a ese universo de motores donde ya no es el infiltrado que fue en la primera entrega. Ahora es parte de una familia. Sigue trabajando en películas como Rápidos y Furiosos sin control, donde la saga da un giro. Deja de ser solo una historia de autos para transformarse en una de acción y atracos, con una familia de corredores que planea un gran golpe en Río de Janeiro. Después llega Rápidos y Furiosos 6, con escenas en Londres, una amenaza global y un Brian más maduro. Ese mismo año también protagoniza Vehículo 19, donde interpreta a un turista que queda atrapado en una conspiración en Johannesburgo. Y también Historias de un crimen, una comedia negra con historias cruzadas. Un abanico de géneros que demuestra que aunque muchos
lo asocien con la velocidad, Paul siempre busca probar cosas nuevas como actor. Mientras tanto, después de haber pasado muchos años sin convivir con su hija, ella se muda con él a California cuando llega a la adolescencia. Paul decide entonces dedicarse a ser el padre que antes no pudo ser. Llega a sus 40 con algo que muchos buscan, un aparente equilibrio. Después de años de trabajo duro, películas, audiciones y rodajes interminables. Tiene fama, dinero, una carrera consolidada y sobre todo una familia. Pasa gran parte de su tiempo en el mar, navegando, buceando, explorando, porque el océano siempre fue su lugar seguro. Y además su organización está activa, creciendo y ayudando. Pero, tristemente, todo cambia un 30 de noviembre del 2013, cuando Paul asiste a un evento benéfico organizado por su propia fundación. De entre todos sus vehículos, decide que irá en el Porsche Carrera GT de su amigo Roger Rodas, con su amigo al volante. Van al evento, todo bien, pero cuando vuelven, a los pocos minutos de haber salido, llega una noticia que lo cambia todo. En el camino, Paul y Roger pierden el control del auto y terminan estrellándose contra un poste de luz, donde ambos pierden la vida. La noticia paraliza al mundo. Paul era un hombre que había sabido crecer y ayudar a otros, que encontró en la filantropía una manera de usar su fama para algo más grande que él, que en sus últimos años eligió estar cerca de su hija, del mar y de causas que realmente importaban. El mundo entero lo llora, desde fanáticos del cine hasta amantes de los autos, todos encuentran su forma de rendirle homenaje. Las flores se acumulan en el lugar del accidente y las redes sociales se llenan de mensajes. Su funeral no se realiza hasta el 14 de diciembre por las investigaciones que intentan esclarecer lo sucedido, pero el dolor ya se siente desde el primer momento. Los peritajes posteriores confirman que el auto iba más o menos a 150 kilómetros por hora cuando impactó. Luego, el fuego lo consumió todo. Después de su muerte, comenzaron a circular distintas teorías. Algunas personas afirmaron que Paul estaba involucrado en la filmación de un documental sobre el auto infantil junto a Anne Hedge, o incluso que planeaba exponer crímenes vinculados a la Fundación Clinton en Haití. Se llegó a decir que esas investigaciones podrían haberlo puesto en peligro, pero ninguna de estas versiones cuenta con pruebas sólidas. Tras la ausencia de Paul, su hija vuelve a vivir con su madre mientras sus compañeros de elenco, especialmente Vin Diesel, se encargan de mantener viva su memoria. En cada premio, en cada evento y en cada entrevista posterior al accidente encuentran la forma de recordarlo. Después de su fallecimiento se estrena Furious 7, donde el equipo decide terminar la película de una manera simbólica. Para lograrlo utilizan CGI y la ayuda de los hermanos de Paul para completar las escenas que faltaban. Y el final es inolvidable. Brian y Dom se miran una última vez desde sus autos, se sonríen y luego cada uno toma un camino distinto. La canción See You Again suena de fondo y sin decirlo directamente queda claro que no es solo una despedida de personaje, sino una despedida real y sincera hacia la persona. Hoy en 2025 la hija de Paul Walker ha seguido adelante con su vida y una de las formas más poderosas en las que honra a su padre es a través de la Paul Walker Foundation, una organización que lleva su nombre y continúa el legado solidario que él comenzó. Se convierte en activista, modelo y vocera de la conciencia social, utilizando su plataforma para hablar de sostenibilidad, salud mental y justicia climática. Participa en campañas globales y eventos de Naciones Unidas. Y aquí va una de las cosas que me pareció más fuertes de todo este caso. En la boda de la hija de Paul, fue Vin Diesel quien acompañó a la chica al altar. Porque aunque Paul ya no esté, su familia, la de sangre y la que eligió, sigue encontrando formas de hacerlo presente. Y aunque esto tenga un tono inevitablemente triste, también deja ver cómo Paul sigue estando. En cada causa que apoya la fundación, en cada motor encendido y en cada escena donde sonríe. Su hija lo dice en una entrevista: lo primero que se olvida de alguien es su voz, así que tengo la suerte de contar con su voz en muchas películas para mantener vivo su espíritu. Y tal vez ese puede ser el mensaje a rescatar del desenlace de la trágica muerte de Paul. Que a veces la familia no se hereda, sino que se encuentra. Y que en un mundo que se mueve tan rápido, donde casi todo parece pasajero, los vínculos verdaderos y auténticos, como el que Paul tuvo con Vin Diesel, son una muestra de que lo que de verdad importa no se ve en taquillas ni en los premios. Lo que de verdad importa se mide en las personas que siguen caminando o manejando contigo, incluso cuando ya no estás.